Saludos jóvenes, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las estructuras de Lewis. ¿Pero qué son las estructuras de Lewis? Es la distribución de los electrones de valencia alrededor del símbolo del elemento. ¿Pero qué es esto? Digamos que tenemos un elemento, por ejemplo, el sodio. El sodio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Eso significa que él solo tendrá un electrón disponible. ¿Cómo lo podremos saber? Fácil. Sabremos que el sodio tiene configuración neón 3s1. Por tanto, solo tendrá un orbital y dentro de un orbital un solo electrón. Así lo podemos hacer para otro más. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos el carbono. El carbono pertenece al grupo 4 de la tabla periódica. Eso significa que tiene una configuración 2s2, 2p2. 4 electrones de valencia. Por tanto, le colocaremos 4 electrones a su alrededor. Significa que tiene un orbital S lleno y el P con 3 orbitales, pero solo 2 de ellos van a estar llenos. Pero, ¿qué significan los electrones de valencia y cuál es su importancia y para qué lo podemos utilizar? Pues bien, las estructuras de Lewis se utilizan para escribir correctamente las estructuras de los compuestos. También proporcionan informaciones importantes, como es, por ejemplo, la ubicación de cualquier elemento en la tabla periódica, saber cuántos electrones pueden tener para formar diferentes tipos de compuestos y también cómo podemos ubicarlo dentro de la tabla periódica. ¿Cómo podemos nosotros entonces realizar estructuras de Lewis? Muy sencillo. Vamos a explicar unos pasos. Digamos que tenemos el primer paso para hacer estructuras de Lewis. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la molécula del agua. ¿Cómo haré la distribución de los electrones? Digamos que el segundo paso es calcular los electrones de valencia. ¿Y cómo haremos esto? De la siguiente manera. Primero, vamos a obtener los elementos. Por ejemplo, tenemos de un lado hidrógeno y del otro lado tenemos los oxígenos. Tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ubicamos el grupo al que pertenece el hidrógeno, en este caso es al grupo 1, por tanto tiene un solo electrón, y el oxígeno pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones. Realizamos la operación 2 por 1, 2 electrones, y 1 por 6, 6 electrones. Lo sumamos para obtener 8 electrones, o sea, estos son los electrones de valencia. El tercer paso sería ubicar el átomo central, que sería, en este caso del agua, el átomo central es el oxígeno, dado que el hidrógeno solo tiene un electrón y no puede ser átomo central. Colocamos un hidrógeno en un extremo y otro hidrógeno en otro extremo. Le colocamos el electrón que tiene el hidrógeno, y como el hidrógeno tiene que enlazarse con el oxígeno, también el oxígeno debe de tener un electrón de un lado paralelo al del hidrógeno y otro electrón del otro lado. Luego de los 8 electrones, los 4 electrones faltantes se los colocamos al átomo central, en este caso el oxígeno, y de esta manera podemos notar muy claro y evidentemente que los hidrógenos tienen 2 electrones en ambas partes y el
oxígeno tiene 8 electrones, o sea, tiene un octeto completo. Muy bien. Podemos realizar más estructuras de Lewis y también podemos identificar los elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el amoníaco, NH3. Bueno, pues mi primer paso es calcular, obviamente, los electrones de valencia. Tengo el nitrógeno, tengo el hidrógeno. El nitrógeno solo un átomo, el hidrógeno tengo 3. El nitrógeno pertenece al grupo 5, tendrá 5 electrones. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1 con un solo electrón. Hago la multiplicación y ahora lo sumo todo. Al final tendré 8 electrones. Perfecto. Ahora el segundo paso es ubicar el átomo central. En este caso, el átomo central es el nitrógeno. Como debe de ir en el centro, coloco los 3 hidrógenos de manera tal que el nitrógeno siempre quede en el centro de los 3 grupos sustituyente. Le coloco el electrón que le corresponde al hidrógeno. Como el hidrógeno tiene que enlazarse al nitrógeno, también el nitrógeno debe de tener 1 porque los electrones se unen 1, 1, 2, 2 o 3, 3. Pero aquí tengo 6 electrones para el nitrógeno, no tiene 8. Me faltan 2 para completar 8, se lo coloco al átomo central. Y aquí podemos decir que hay un octeto completo. Evidentemente. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Digamos que tenemos este compuesto llamado cloruro de magnesio. El magnesio solo tengo un átomo y el cloro tengo 2. El magnesio pertenece al grupo 2, tendrá 2 electrones y el cloro al grupo 7 tendrá 7 electrones. 7 por 2 serían 14 y 2 por 1, 2. Al sumarlo obtengo 16. Mi átomo central siempre será el positivo, en este caso el magnesio estará en el centro y los 2 cloros estarán en los 2 extremos. Le coloco los 2 electrones que le pertenecen al magnesio y le coloco con el que se va a enlazar del cloro. Pero como el cloro es del grupo 7, ahora debo de colocarle los demás electrones hasta completar 8 en ambos extremos. De esta manera podemos apreciar que el cloro tiene 8 electrones de valencia, pero el magnesio solo tiene 4. Por tanto, a esto le vamos a llamar octeto incompleto.